to the bone, dead to the bone, dead to the bone. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos ya nuestro programa. Hoy es martes, una hora por delante en directo. Hoy tenemos nuestro concurso de Cable World. También pasaremos por una exposición de pintura, hablaremos de música, de un concierto que va a llegar este mismo fin de semana a Petrer. Pero antes de todo esto vamos a abrir un espacio para la información, para el asesoramiento legal. Un espacio que seguro que nos va a venir bien a más de uno y en casa pues también, porque vamos a partir de una base, y es que todos los ciudadanos, las ciudadanas somos susceptibles en cualquier momento de nuestras vidas de, por ejemplo, pues ser víctimas de una estafa electrónica o de que nuestras aseguradoras pues no cumplan con las pólizas que hemos contratado o incluso que nuestros datos personales acaben en una lista de morosos. De estos temas vamos a hablar con un gabinete de abogados que lleva más de 20 años de experiencia, y tenemos a una de las profesionales, que es Pilar Buendía. Bienvenida, abogada de ACB Abogados. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Pilar, por acompañarnos. Bueno, vamos a partir de que estos casos que yo estaba exponiendo son más frecuentes, Pilar, de lo que pensamos, ¿verdad? Porque son algunos de los casos que más tratáis en ACB Abogados. Sí, últimamente son de los temas más recurrentes en los que estamos trabajando. Y bueno, como digo siempre, hay que estar asesorado previo a cualquier tipo de actuación, y más en estos casos. Claro, esto es importantísimo en estos asuntos que vamos a tratar. Cuando tengamos alguna duda, cuando pensemos que bueno, hemos podido ser víctimas de cualquier estafa o que no se están haciendo bien las cosas, es importante hablar con un despacho de abogados que nos asesoren. Porque Pilar me estaba comentando, el primer paso en las acciones legales es importantísimo y te puede determinar, ¿no?, hacia dónde va a llegar ese caso. El cauce, sí. En el caso, por ejemplo, de las operaciones fraudulentas o de fraudes electrónicos, la primera actuación sí que es pues, bloquear el elemento de pago, la tarjeta normalmente, la cuenta. Las entidades financieras tienen teléfonos para proceder a este bloqueo y evitar más cargos en cuenta de forma no autorizada, pero después sí que es importante asesorarse previo a cualquier tipo de actuación, puesto que de ello va a depender muchas veces que la entidad pueda o no resarcir al cliente. Claro, y suelen ser pues aspectos que, como son legales, se nos escapan mucho a los ciudadanos, ¿no?, que no controlamos esos términos, esos cauces legales. Sí, se escapan, y como vas con tu disgusto, como digo yo normalmente, pues a lo mejor te excedes en decir ciertas cosas y realmente pues lo que hay que decir, siempre la verdad, evidentemente, pero bueno, hay que ir con una visión más objetiva. Claro, hay que decir que son casos pues, que nos afectan económicamente, pero muchas veces también emocionalmente, que pueden afectar a tu día a día, ¿no? Cuando tienes un problema así, pues al final el cliente pues, lo acaba sufriendo, ¿no?, en su vida personal también. Sí, nosotros siempre decimos, recuperamos tu dinero y tu tranquilidad, porque realmente te afecta, y te afecta en lo emocional. Qué importante. Pues Pilar, vamos a ir desgranando algunos de estos casos para que pues, sepan los ciudadanos que hay opciones, que hay herramientas para luchar contra este tipo de asuntos. Perfecto. Vamos a empezar por esa indebida inclusión de los datos personales en registros de solvencia. Cuando hablamos de registros de solvencia, hablamos de las listas de morosos. Sí. ¿Cómo pueden acabar nuestros datos ahí? Sí, a ver, muchas veces, bueno, pues ante una deuda impagada o ante cualquier tipo de conflicto con una determinada empresa, tus datos pueden llegar a parar en un fichero de morosidad. Los más comunes son ASNEF o Experian. Esta inclusión de tus datos en estos ficheros supone, frente a la comunidad, que te consideren como deudor, con todo lo negativo que ello conlleva, y también supone perjuicios de cara a que tú puedas pedir una tarjeta de crédito, te la denieguen, cualquier tipo de financiación, o incluso que puedas ir a contratar un servicio de telefonía y se te deniegue esa contratación. Por ello, es válida la inclusión en los registros de morosidad, pero debe tener una serie de requisitos legales para que no se convierta en un medio de coacción al pago. ¿Y cuáles son esos requisitos para hacernos? Pues esos requisitos, primero, que exista deuda.
Tiene que ser una deuda cierta, vencida y exigible. Hay veces que no existe y nos sorprenderíamos mucho en muchas ocasiones cuando hay una cesión de créditos entre compañías, etcétera, pues no hay deuda susceptible de pago porque como se ceden créditos en masa, pues hay veces que se equivocan. Que la deuda sea cierta, vencida y exigible. En segundo lugar, debe haber una reclamación previa de pago. La entidad que considere que la deuda es un determinado importe debe reclamártelo previamente de forma fehaciente y darte un plazo razonable para que puedas asumir esa deuda, pagarla, etcétera, o controvertirla. Y en tercer lugar, otro de los requisitos es que no exista controversia en esa deuda. Es decir, que tú digas, no, es que a mí no se me ha prestado este servicio, por tanto no voy a abonar ese importe. Por nombrarte un ejemplo. Entonces, cumplidos estos requisitos, ¿la inclusión es legal? Sí. Si no se cumple, no es legal, afecta a tu derecho al honor y a la protección de datos y, por tanto, es indemnizable. Os llegan muchos casos de este tipo y de clientes que se sorprenden, que no saben que están en una de estas listas. Sí, sí que nos llegan y sobre todo a raíz de, como te digo, de ir a contratar contratar una tarjeta de crédito o alguna empresa de telefonía y es cuando se aperciben de que están en un registro de morosidad por una determinada deuda y es la primera vez que lo saben. Entonces, bueno, pues iniciamos las acciones pertinentes de cara a averiguar que se han cumplido estos 3 requisitos que te comento y normalmente no se han cumplido, en los casos que a nosotros nos han llegado y instamos una reclamación judicial. Las indemnizaciones suelen variar, pero están en torno a los 10.000 euros por esta indebida inclusión. En torno a esos 10.000 euros. ¿Y qué pasos se seguiría desde que llega un cliente o se expone el caso? ¿Cuáles son esos cauces legales que hablábamos anteriormente? ¿Se llega a ir a juicio? Normalmente sí que se llega a ir a juicio por este tipo de procedimientos. El primer paso es consultar al fichero concreto que te dé información, se llama el derecho de acceso, información sobre la antecedente de tus datos, desde cuándo la deuda está incluida en ese registro, el importe de la deuda y el concepto. Y también cuántas entidades han visitado estos datos y han sido informados de que tú eres un supuesto deudor. Ese es el primer paso, el acceso al registro. Inmediatamente después se solicita la cancelación en base al incumplimiento de los requisitos legales. Y las entidades no suelen proceder a esta cancelación inmediata, entonces pues ya se insta reclamación extrajudicial para evitar todo ello, llegar a una vía judicial y que la alarguen el tiempo. Pero bueno, lo normal es ir a una vía judicial de reclamación, que es donde finalmente acaba, y la verdad que la respuesta aquí en Alicante es bastante positiva. ¿Tenéis muchos casos favorables de...? Sí, hemos tenido casos tanto de persona física como de empresa, que la empresa hay veces que está menos protegida, la persona jurídica, que la persona física, pero hemos tenido aquí en Alicante una sentencia que incluso llegó al Tribunal Supremo y fue favorable para esta empresa y en ese caso fueron 12.000 euros la indemnización. Bueno, pues es importante saber que contamos con herramientas legales que nos pueden dar razón y que por esos perjuicios que hablamos anteriormente, no solo económicos, sino también, bueno, estar en una lista de morosos a nivel social, a nivel personal, pues también afecta mucho. Así que hay indemnizaciones y lo mejor es pues asesorarnos con abogados. Vamos a hablar también de esos fraudes bueno, que están disparados en nuestro país, fraudes electrónicos. Partimos también de la idea de que cada vez hacemos mucho más uso de las redes sociales, de ordenadores, de Internet, compramos muchísimo a través de Internet y bueno, pues siempre hay personas con malas ideas que aprovechan estos cauces para pues beneficiarse y perjudicar a otras personas con estos fraudes. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que estáis teniendo? Pues las consultas más frecuentes vienen derivadas de mensajes que llegan al propio teléfono móvil, que incluyen un link, pincha el cliente en el link y bueno, le redirige a una supuesta página de la entidad en la que introduce sus datos y bueno, pues no es la entidad donde ha dirigido todos estos datos y por tanto pues, se procede al vacío de las cuentas. Sí que es cierto que la ley de servicios de pago entiende que las entidades que son las que prestan estos servicios de pago electrónico, de comercio electrónico, tienen que dotar de una cierta seguridad a este tipo de operaciones. No pueden desvincularse simplemente por el hecho que tú hayas introducido tus datos personales en una página que
supuestamente parece ser de la entidad. Pero claro, muchas veces pues se eximen de su responsabilidad en el sentido de decir, no has sido diligente puesto que has incluido tus datos personales. Sí que es cierto que esto en los tribunales hay bastante controversia judicial y es favorable al cliente hoy en día. Aquí hablamos también, como decíamos al principio, que todos somos susceptibles de caer en un fraude electrónico. Es que es muy sencillo, como tú bien nos decían. Nos mandan un mensaje a día de hoy que estamos tan acostumbrados a comprar por internet, nos dicen, pues tu envío está llegando, pincha en este enlace, te han captado ya si pinchas porque lo siguiente es meter tus datos electrónicos. Y ahí, bueno, pues llega ese fraude, más de un disgusto, ¿no? Se habrán dado vuestros clientes. Sí, la verdad es que sí. Yo tengo casos, la verdad, que son bastante sangrantes, de jubilados que operan por internet de forma pues no tan habitual como nosotros, y entonces pues confían en lo que ven. Es cierto que bueno, pues la ley de servicios de pagos exige una serie de requisitos también para que las entidades deben cumplir para ejecutar ese medio de pago, que muchas veces es que nos sorprenderíamos, pero es verdad que no lo cumplen. Entonces, pues deben restituir al cliente los importes defraudados, digamos. Cuando llega un cliente que ha sufrido un ataque pues, cibernético, por ejemplo, o cualquier fraude electrónico, ¿cuáles son las principales dudas que os acercan? Porque, claro, muchas veces estamos hablando que no hay una denuncia contra una persona o una empresa en concreto, ¿no? Hay un poco como un vacío ahí. Un vacío. A ver, yo siempre hago bastante hincapié en lo primero que tienen que hacer cualquier tipo de cliente es proceder al bloqueo de ese medio de pago. Normalmente es una tarjeta. Llamar a la entidad, tienen canales específicos para este tipo de ciberataques. Llamar a la entidad y proceder al bloqueo. Tienen que solicitar el número de registro de esa solicitud de bloqueo para luego poder acreditarlo. E inmediatamente después, entiendo que lleva mucho disgusto, la verdad, y hay veces pues, que se dirigen directamente frente a la entidad, interponen reclamaciones, no. Hay que sentarse, acudir a un profesional que te asesore y bueno, pues ver la mejor opción que tienes de reclamación. Normalmente es denuncia ante la policía, indicando los hechos acaecidos, y después a la entidad porque es la responsable de este pago no autorizado. Claro, lo importante es, imagino que mantener la calma. Es Sí, muy complicado, claro, porque Mm. cuando ves que has sido víctima de una estafa dices, pero ¿por qué yo? ¿Cómo me ha pasado a mí? ¿No? Que da igual la edad que tengamos, que seamos más mayores, adolescentes, entonces, bueno, ahí pues hay que respirar, ver opciones y, como decíamos, contratar, ¿no? Los servicios de abogados expertos, como en vuestro caso. Sí, asesorarse es primordial. Primero, bloqueo del medio de pago para que no haya más cargos. Y segundo, asesorarse previo a cualquier tipo de actuación. ¿Se suelen resolver estos casos? Extrajudicialmente, bueno, en más ocasiones que los de derecho al honor, pero sí que es cierto que hay entidades que según el importe, bueno, pues no tienes otra opción que acudir a la vía judicial. Normalmente, sobre todo cuando se trata de importes pequeños, digamos, inferior a 2.000 euros, que no son pequeños para nada, pero sí que es cierto que como no precisas de abogado, procurador, son importes que, pues como no hay condena en costas, bueno, que no van a sufrir un perjuicio porque tú le lleves a una vía judicial de reclamación y ganes. Y a lo mejor no lo haces, ¿sabes? Por el coste que te supone o que tú crees que te puede suponer. Entonces, pues, bueno, importes pequeños de este tipo, como te digo, pues normalmente vamos a una vía judicial. Pilar, hay otros casos pues, que también nos da muchas veces quebraderos de cabeza, por ejemplo, en las aseguradoras, cuando no cumplen con lo establecido. ¿Qué casos os encontráis aquí? Pues bueno, muchas veces tienes un seguro que cubre un evento objeto de riesgo, pero hay limitaciones de ese riesgo que cubre. Y te das cuenta únicamente cuando te ocurre y solicitas pues el cumplimiento del contrato de seguro a la compañía. Entonces, las limitaciones de cualquier derecho tienen que estar expresamente firmadas por el cliente e informadas previamente a la contratación de seguro.
Nosotros ahora, la verdad es que nos estamos en pandemia y demás, estuvo mucho el tema de los perjuicios derivados de los cierres de negocios y locales, que tú contratabas un seguro de tu local, que tenía esta paralización de servicios, pero había esta exclusión, o ellos se basaban para no darte la indemnización, ellos, me refiero a la compañía aseguradora, en que hay una exclusión por pandemia. Bueno, pues no me ha sido informada, no está expresamente firmado, tengo derecho al cobro de esa indemnización. Eso no lo hemos encontrado anteriormente y hoy en día hay mucho el tema de seguros de vida vinculados a operaciones de préstamo. Son normalmente empresas del mismo grupo, la prestamista y la entidad aseguradora, y nos encontramos muchos problemas con ese tipo de operaciones, porque no quieren, bueno, pues ocurre el riesgo, bien un fallecimiento o bien una incapacidad, y no quieren hacer frente a la indemnización basándose en los cuestionarios de salud, que normalmente o no lo hacen o son excesivamente genéricos, o en cualquier tipo de limitación que no está expresamente firmada. Claro, esto genera también mucho cabreo entre los clientes, porque de alguna forma se sienten estafados. Claro, cuando llevan un seguro les venden pues las mil maravillas, y cuando tienes un problema y bueno, ese seguro no responde, pues ahí se genera también mucho malestar. Y básicamente en este tipo de seguros de amortización de préstamos que van vinculados a la vida o a la incapacidad, lo normal es que no ocurra ese objeto que está asegurado, que es la muerte o la incapacidad. Y cuando ocurre, pues te ponen 1000 trabas para que no cobres indemnizaciones. Entonces, claro, normalmente pues ahí sí que toca pleitear. ¿Y se consiguen casos favorables? Sí, ¿no? De hecho el Tribunal Supremo tiene sentencias favorables sobre cuestionarios de salud, que es en lo que se basan normalmente para denegarte una indemnización, en este caso, en este tipo de seguros. Y la verdad es que se suele ganar, sí que es verdad, hay que analizar el caso concreto, el cuestionario de salud concreto, si es muy específico o no. Hay que ver el caso concreto, pero desde luego no dejarlo. No dejarlo pasar, que muchas veces también pecamos de eso los ciudadanos. Confiamos. ¿Verdad? Confiamos, o cuando nos pasa algo, bueno, en el momento del cabreo, pues lo tenemos ahí fuerte, pero luego se nos pasa y no hay que reclamar nuestros derechos como ciudadanos. Sí, normalmente yo ahora un tema que estamos llevando en el despacho es por muerte del asegurado, que era también prestatario, y entonces la compañía de seguros debe pagar el capital del préstamo más una indemnización. Entonces, claro, son casos que los familiares pues tampoco no están en condiciones de forma inmediata de asumir ese tipo de reclamaciones y demás, pero no deben fiarse del no te cubre, porque sí que tienen derecho a indemnización y bueno, pues en este caso quedaría el préstamo totalmente cubierto y con una indemnización al beneficiario. Pues qué importante siempre conocer nuestros derechos como clientes, como ciudadanos, y ponernos en las mejores manos para que nos lo defiendan. Antes de terminar, también te quiero hablar por otro instrumento financiero muy complejo que bueno, pues está muy de moda en los últimos tiempos, como son las tarjetas revolving, que yo sé que vosotros sois expertos en resolver estos casos que pueden llegar pues también a arruinar de alguna manera el día a día de los clientes, que tienen una deuda permanente que son incapaces de saldar, ¿no? De saldar, sí. La verdad es que en palabras del Tribunal Supremo, deudor cautivo a este tipo de clientes con tarjetas revolving con intereses desorbitados. Estamos teniendo sentencias favorables. Sí que normalmente vamos a vía judicial, porque extrajudicialmente no suele haber negociación, y bueno, nosotros nos basamos en ese tipo de interés desproporcionado y también en la falta de información previa a la contratación de lo que supone embarcarte en este tipo de tarjetas, porque claro, el crédito va reliquidándose mensualmente y no acabas de pagar nunca. Cuando hablamos de estas tarjetas, ¿a qué nos referimos concretamente? Pues tarjetas de crédito, no sé si puedo decir así, entidades que las suelen comercializar, WeThink, por ejemplo. Las que te conceden dinero muy rápido, sí, ¿no? Vale. Sí, son préstamos, tienes que desconfiar e informarte del tipo de interés que vas a pagar. Normalmente las más habituales son las de WeThink, son las que
nos hemos encontrado con mayor avalancha de consultas y eso, pues, un crédito muy rápido a una cuota muy baja y un tipo de interés desorbitado. Nunca de pagar, ¿no? Entras ahí no terminar nunca de pagar. Realmente nosotros cuando hemos instado demanda hemos llegado a ver que no solo la nulidad de ese tipo de tarjeta, no solo es que la tarjeta ya está totalmente saldada, sino que te devuelven cantidades desorbitadas. O sea, es que pagas una barbaridad tanto en interés, comisiones, etcétera. Pues aquí también hay soluciones, sé que en los últimos tiempos también habéis resuelto muchos casos favorables, así que cualquier consulta, estáis muy cerquita de nuestras instalaciones, cruzamos la calle y nos vemos aquí en calle Jardines, ACB Abogados, decíamos, con profesionales con más de 20 años de experiencia. Y siempre la verdad que es un placer charlar con vosotros, que nos aclaréis estos temas que a priori también pues, son un poco complejos, lo decíamos antes, ¿no? Para pues, aquellos que no estamos todos los días con estos términos familiarizados, como bien apuntas. Pilar, buen día, abogada de ACB Abogados, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, por habernos acompañado, gracias. Bueno, y tenemos también a nuestro compañero Alberto Rodríguez esperando ya para nuestro concurso de Cable World. Cabecera, ahí vamos.